Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. Días 4 y 5. Los 8 pilares de la alegría. 1. Perspectiva. Hay muchos puntos de vista diferentes. Como dijimos justo al principio, la alegría es un subproducto, comenzó diciendo el arzobispo. Afirmar quiero ser feliz, apretando los dientes con determinación, es la forma más rápida de perder el tren. Si la alegría y la felicidad son subproductos, ¿de qué lo son exactamente? Había llegado el momento de ahondar en las cualidades de la mente y del corazón que teníamos que cultivar para tomar ese tren. Ya hemos abarcado la naturaleza de la verdadera alegría, así como las trabas para alcanzarlas, dije al comenzar nuestro cuarto día. Estamos listos para pasar a las cualidades positivas que nos permiten experimentar más alegría. Habíamos hablado sobre el tema de la inmunidad mental para reducir el miedo, la ira y otros obstáculos que nos impiden alcanzar la alegría. Pero el Dalai Lama nos explicó que la inmunidad mental también implicaba llenar nuestras mentes y corazones con pensamientos y sentimientos positivos. A medida que avanzaba nuestra conversación, coincidimos en 8 pilares de la alegría. 4 eran cualidades de la mente: perspectiva, humildad, humor y aceptación. 4 eran cualidades del corazón: perdón, gratitud, compasión y generosidad. El primer día, el arzobispo se había llevado los dedos de su mano derecha al corazón para destacar su función esencial. Al final, acabaríamos hablando de la compasión y de la generosidad, y así fue en efecto, porque ambos hicieron hincapié repetidas veces en el hecho de que estas 2 cualidades quizá fueran las más importantes para alcanzar una felicidad duradera. Pero teníamos que empezar con algunas cualidades fundamentales de la mente que nos permitieran volver con mayor facilidad y frecuencia a una respuesta compasiva y generosa ante la vida. Como había afirmado el Dalai Lama el primer día, somos los causantes de gran parte de nuestro sufrimiento, de modo que deberíamos ser capaces de crear más alegría. La clave, explicó, era nuestra perspectiva y los pensamientos, sentimientos y acciones que se derivan de la misma. Las investigaciones científicas han apoyado sistemáticamente gran parte de la conversación que se estaba desarrollando a lo largo de la semana. Los factores que la psicóloga Sonja Lyubomirsky ha descubierto que tienen mayor influencia sobre nuestra felicidad respaldaban a algunos de estos 8 pilares. El primero se refería a nuestra perspectiva hacia la vida, o como lo describía Lyubomirsky, nuestra habilidad para replantear nuestra situación de manera más positiva. Luego aparecían nuestra capacidad de experimentar gratitud y nuestra elección de ser amables y generosos con los demás. Una perspectiva saludable constituye la base de la alegría y la felicidad, porque tal como vemos el mundo, así lo experimentamos. Cambiar la forma en que vemos el mundo transforma a su vez la manera en que sentimos y actuamos, al tiempo que también cambia el mundo entero. En el Dhammapada, Buda dice: con nuestros pensamientos creamos el mundo. Para cada acontecimiento de la vida, afirmó el Dalai Lama, existen muchas perspectivas diferentes. Cuando consideras el mismo evento desde un punto de vista más amplio, se reduce la sensación de preocupación y ansiedad, y disfrutas de una mayor alegría. El Dalai Lama había hablado acerca de la importancia de tener una perspectiva más amplia cuando nos estaba contando cómo había sido capaz de considerar la pérdida de su país como una oportunidad.
Te dejaba boquiabierto oírle decir, replantearse de forma más positiva, el último medio siglo de exilio. Había logrado ver no solo lo que había perdido, sino también lo que había ganado. Unos contactos sociales más extensos y nuevas relaciones personales, menos formalidades y más libertad para descubrir el mundo y aprender de los demás. Llegó a la siguiente conclusión. Si miras desde un solo ángulo, sientes, oh, es terrible, qué triste. Pero si contemplas la misma tragedia desde otro punto de vista, verás que ese mismo acontecimiento te proporciona nuevas oportunidades. Edith Eva Eger cuenta la historia del día en que visitó a 2 soldados en el William Beaumont Army Medical Center en Fort Bliss, Texas. Ambos eran parapléjicos y habían perdido la movilidad de sus piernas en combate. Tenían el mismo diagnóstico y la misma prognosis. El primer veterano, Tom, estaba tumbado en su cama en posición fetal, despotricando contra la vida y maldiciendo su suerte. El segundo, Chuck, estaba fuera de la cama sentado en su silla de ruedas y le explicó a la doctora Eger que sentía que la vida le había concedido una segunda oportunidad. Mientras lo paseaban en la silla por el jardín, se había dado cuenta de que ahora se encontraba más cerca de las flores y podía mirar a sus hijos pequeños a los ojos. La doctora Eger acostumbra citar a su colega superviviente de Auschwitz, Viktor Frankl, quien dijo que la perspectiva desde la que consideremos la vida constituye nuestra máxima y última libertad. Nos explica que nuestra perspectiva tiene literalmente el poder de mantenernos con vida o de provocar nuestra muerte. Una de sus compañeras de Auschwitz se encontraba muy enferma y débil, y otras mujeres con las que compartía litera le preguntaron cómo se aferraba a la vida. La prisionera les contestó que había oído decir que iban a liberarlas para Navidad. La mujer vivió contra todo pronóstico, pero murió el día de Navidad al no ser liberadas. No es de extrañar que durante esta semana el Dalai Lama haya tachado de tóxicos, incluso venenosos, algunos pensamientos y sentimientos. Jimpa nos explicó que si bien transformar nuestras emociones no es nada fácil, cambiar nuestra perspectiva es de hecho relativamente sencillo. Se trata de una parte de nuestra mente sobre la que tenemos influencia. El modo en que uno ve el mundo, el sentido que le da uno a lo que presencia, cambia la forma en la que uno siente. Puede ser el primer paso de un camino neuronal y espiritual que nos conduzca a una ecuanimidad cada vez mayor y a que nuestro estado predeterminado sea más alegre. Tal como el psicólogo y escritor Daniel Goleman dijo más poéticamente durante una conversación telefónica. La perspectiva, aseguró Jimpa, es nada más y nada menos que la llave del cerebro que abre todas las cerraduras que aprisionan nuestra felicidad. ¿En qué consiste este cambio de perspectiva que detenta semejante poder? ¿Cuál es esta saludable perspectiva a la que el Dalai Lama y el arzobispo dan vida y que les permite acoger la existencia con tanta alegría frente a tanto dolor? El Dalai Lama utiliza los términos perspectiva más amplia y mayor perspectiva. Supone dar un paso atrás, adoptar una visión más general en nuestro interior e ir más allá de nuestra limitada conciencia e interés propio. Toda situación a la que nos enfrentamos en la vida procede de la convergencia de muchos factores coadyuvantes. El Dalai Lama lo explica. Debemos contemplar cualquier situación o problema determinado por delante y por detrás, por los lados, por arriba y por debajo.
desde 6 ángulos distintos como mínimo. Esto nos permite tener una visión más completa y holística de la realidad. Nuestra respuesta así será más constructiva. Nuestra perspectiva sufre de miopía. Como consecuencia de ello, no somos capaces de contemplar nuestra experiencia de un modo más amplio. Cuando nos enfrentamos a un desafío, a menudo reaccionamos con miedo e ira. El estrés puede dificultarnos dar un paso atrás y descubrir otras perspectivas y soluciones. Esto es algo natural, enfatizó el arzobispo a lo largo de la semana. Pero si lo intentamos, nos obsesionaremos y nos aferraremos menos, por usar un término budista, en relación con un resultado y podremos utilizar medios más hábiles para lidiar con la situación. Veremos que en las circunstancias más difíciles tendremos alternativas y libertad, incluso si esta máxima libertad es la actitud que adoptemos ante nuestras circunstancias. ¿Cómo puede un trauma sufrido conducir al crecimiento y a la transformación? ¿Cómo un acontecimiento negativo puede convertirse, de hecho, en algo positivo? Se nos invitaba a ver la bendición en la maldición, la alegría en el dolor. Jimpa nos brindó una enseñanza de pensamiento positivo para sacarnos de nuestra limitada perspectiva. Pensad en algo malo que os haya ocurrido en el pasado y luego considerar todo lo bueno que se derivó de ello. Pero no estaríamos siendo simplemente poliana, excesivamente optimistas. ¿Acaso vemos el mundo con menos claridad cuando lo contemplamos a través de unas lentes de color rosa? No. Creo que nadie puede acusar al Dalai Lama o al arzobispo Tutu de no poseer una profunda e inquebrantable visión de las dificultades a las que han tenido que enfrentarse o de los horrores de nuestro mundo. Sus testimonios nos recuerdan que a menudo aquello que creemos que es la realidad no es más que una parte de la película. Si contemplamos algunas de las calamidades que suceden en el mundo, como sugirió el arzobispo, y luego volvemos a mirar, veremos también a todos aquellos que están ayudando a curar a los que han sido heridos. Esta es la habilidad para replantearse la vida de forma más positiva, basándonos en una perspectiva más amplia, rica y sutil. Con una perspectiva más general, podemos contemplar nuestra situación y a todos los implicados desde un contexto más amplio y una posición más neutral. Al ver las múltiples condiciones y circunstancias que han llevado a este acontecimiento, podremos reconocer que nuestra limitada perspectiva no es la correcta. Como dijo el Dalai Lama, a menudo comprobamos que hemos desempeñado un papel en un conflicto o un malentendido. Pero al tomar distancia, también podremos contemplar la situación desde un contexto histórico y tener así una comprensión más clara de nuestras acciones y de nuestros problemas en un marco más amplio de nuestra vida. Esto nos permite percibir que aunque nuestra realidad pueda parecernos desafiante en el momento presente, dentro de un mes, un año o una década, estos desafíos nos resultarán mucho más controlables. Cuando el arzobispo fue condecorado con el premio Templeton en Londres, tuve la oportunidad de conocer a Sir Martin Rees, el astrónomo real del Reino Unido, quien me explicó que nuestro planeta perdurará el tiempo equivalente al que hemos tardado en pasar de ser organismos unicelulares a seres humanos. En otras palabras, solo estamos en la mitad de nuestra evolución sobre el planeta. Pensar en los problemas de este mundo, ubicándolos en el decurso de la historia planetaria, es realmente una perspectiva grandiosa. Supone analizar nuestros problemas cotidianos desde una perspectiva mucho más global. Esta perspectiva más amplia también nos conduce más allá de nuestra propia autoestima. Y es que por defecto nuestro egocentrismo es el que marca nuestro punto de vista. Lo que es comprensible, puesto que somos el centro de nuestro propio mundo.
Pero tal como el Dalai Lama y el arzobispo Tutu demuestran de forma tan convincente, también tenemos la capacidad de asumir las perspectivas de los demás. Recuerdo al arzobispo preguntándose si la persona que le había cortado el paso en la carretera quizás se dirigía a toda prisa al hospital porque su esposa estaba a punto de dar a luz o porque se estuviera muriendo algún ser querido. A veces le digo a la gente, explicó el arzobispo, que cuando estamos atrapados en un atasco de tráfico, podemos afrontar dicha situación de dos formas. Podemos dejar que nos devore la frustración o decirnos mientras observamos a los otros conductores: tal vez la mujer de alguno de ellos padezca un cáncer de páncreas y no lo sepa. No importa que no sepas realmente qué les ocurre, porque lo que sí sabes es que todos ellos tienen problemas y preocupaciones simplemente porque son humanos. Y tú puedes ayudarlos y bendecirlos. Puedes decir: por favor, Dios, concédeles a cada uno de ellos lo que necesitan. El mero hecho de no pensar en tus propias frustraciones y dolor ya te aportará algo. No sé por qué, pero hará que te sientas mucho mejor, y creo que tiene consecuencias terapéuticas para tu salud física, mental y espiritual. Porque, ¿para qué sirve la frustración? ¿Para qué sirve esa ira que se te anuda en la boca del estómago? Para enfadarte aún más y con el tiempo desarrollar una úlcera en el estómago causada por la crispación que te produjo aquel atasco. Considerar las cosas desde la perspectiva de Dios, como diría Desmond Tutu, nos permite trascender los límites de nuestra identidad y de nuestro egoísmo. No hay que creer en Dios para experimentar este cambio de perspectiva que afecta a los procesos mentales. El famoso efecto perspectiva es quizá el más claro ejemplo de ello. Muchos astronautas han contado que después de haber visto la Tierra desde el espacio, una pequeña bola azul flotando en la vastedad del universo, sin las fronteras trazadas por el hombre, sus intereses personales o nacionales experimentaron un gran cambio. Pudieron contemplar la unidad de la vida terrestre y la belleza de este planeta que es nuestro hogar. Básicamente, el Dalai Lama y el arzobispo intentaban desplazar nuestra perspectiva anclada en el yo, el mí y lo mío, hacia otra centrada en el nosotros, el nos y lo nuestro. A principios de semana, el Dalai Lama había hecho referencia a un estudio clásico que demuestra que el uso frecuente del pronombre personal conlleva un mayor riesgo de padecer un ataque al corazón. En efecto, en ese estudio multicéntrico y prospectivo de cardiopatías coronarias, el investigador de la salud Larry Shervitz descubrió que las personas que dicen con frecuencia yo, mí o mío no solo corren un mayor riesgo de sufrir un infarto, sino que además, entre aquellos que lo sufrieron, la probabilidad de que el resultado fuera mortal era asimismo más alta. Más aún, Shervitz también descubrió que ese ensimismamiento era una variable de predicción de muerte más precisa que el hábito de fumar, el alto nivel de colesterol o una presión arterial elevada. Una investigación más reciente, llevada a cabo por el investigador Johann Zimmermann, reveló que las personas que emplean con mayor frecuencia la primera persona del singular, yo y mí, sufren más depresiones que aquellas que usan más a menudo la primera persona del plural, nosotros y nos. De esto se concluye que ser demasiado egoístas nos hace más infelices. Cuando disponemos de una perspectiva más amplia, también es menos probable que malgastemos nuestro tiempo en pensamientos autorreferentes, dándole vueltas inútilmente. Himpa nos presentó otro experimento mental diseñado para sacarnos de nuestro ensimismamiento, uno que el arzobispo aseguró haber usado cuando estaba en el hospital tratándose de un cáncer de próstata y que el Dalai Lama también utilizó cuando se doblaba de dolor a causa de una infección de vesícula.
Piensa en tu sufrimiento y a continuación en todos aquellos que están pasando por un trance similar al tuyo. Puede que esta actitud se ajuste literalmente a la etimología del término compasión, que significa sufrir con. Lo increíble, señalaron el Dalai Lama y el arzobispo, fue que este sufrir con nos recuerda que no estamos solos y que ello reduce realmente nuestro propio dolor. Atenúa también nuestro rígido sentido de la identidad, las barreras que nos separan de los otros. El Dalai Lama había dicho a comienzos de la semana, sí, por otro lado me relaciono con los demás desde la perspectiva de mí mismo como alguien diferente, a un budista, a un tibetano, etc. En ese caso, levantaré muros que me aislarán del resto del mundo. Habíamos vuelto a la conversación con la que empezó la semana, cuando acabábamos de bajarnos del avión y estábamos sentados en la sala de espera del aeropuerto. El Dalai Lama había preguntado, ¿dónde está el verdadero yo del arzobispo Tutu? No lo sabemos. El Dalai Lama, en un típico giro de razonamiento budista, dijo, este es su cuerpo, pero no es él. Esta es su mente, pero no es él. Los budistas siguen este tipo de razonamiento para reducir nuestro apego a nuestra identidad, reconociendo que cuanto menos apegados estemos, menos defensivos y reactivos nos mostraremos y más eficaces y hábiles podemos llegar a ser. Como el Dalai Lama y el arzobispo explicaron, una perspectiva más amplia conduce a la serenidad y a la ecuanimidad. Esto no significa que no tengamos fuerzas para afrontar un problema, sino que podemos hacerle frente con creatividad y compasión, en lugar de con rigidez y falta de empatía. Una vez adoptada la perspectiva de los otros, estaremos en disposición de empatizar con ellos. Uno empieza a percibir la interdependencia que nos envuelve a todos, una conexión que nos revela que el modo en que tratemos a los demás es en última instancia el modo en que nos tratamos a nosotros mismos. También poseemos la capacidad de reconocer que no controlamos todos los aspectos de una situación, lo cual nos lleva a disfrutar de un mayor sentido de la humildad, el humor y la aceptación. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría. Alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.